Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. ¿Se acuerdan como antes cualquier cosa decíamos, bueno, lo googleamos? Ahora no, ahora todo se lo preguntamos a la inteligencia artificial. Pero lo llamativo es que hay muchas personas que están tratando de analizar sus conflictos, sus problemas de salud mental con la inteligencia artificial. Y para ver si esto es bueno o no, vamos a estar con una excelente médica psiquiatra de nuestro medio, la doctora María Rosa Ceballos. ¿Me acompañan? Bienvenidos a este primer bloque a la vista y como lo anticipamos en la presentación, estamos con la doctora María Rosa Ceballos, médica psiquiatra y especialista en psicología clínica, con una amplia trayectoria en nuestro medio para hablarnos de este tema que es tan singular, los conflictos nuestros, personales y la inteligencia artificial. Hola Marita, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme, un placer estar con vos de nuevo. Gracias, yo también feliz de que estés acá. Y la verdad, cuando planteamos este tema, a mí me pareció descabellado. Este, quiero aclarar que no estamos juzgando a la gente que lo hace, sino simplemente saber si hasta dónde es bueno y hasta dónde no nos puede ayudar la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, mira, hablando de inteligencia artificial, vos sabés que los médicos, como otras especialidades, también lo usamos mucho, pero a Ujú. conciencia. Uno de los sitios que usamos nosotros bastante, entre los sitios científicos, puramente científicos de divulgación, es algo que se llama Medline, ¿no? Ujú. Dentro de Medline tenemos a un sector que se llama PubMed, que es exclusivo para pacientes médicos. O sea, cuando un paciente, que es un, digamos, un sitio web de Estados Unidos, Sí, pero también está traducido al español, o sea que se puede usar en forma internacional. Es un sitio que uno generalmente recomienda al paciente para que investiguen sobre una patología que uno le quiere explicar, ¿no? Bueno, miren, tiene alguna duda, puede ir ahí. Pero ¿qué pasa? Si uno investiga los trends, o sea, las tendencias de PubMed, lo que ellos se dieron cuenta es que la gran mayoría lo usan para autodiagnóstico, los sí, pacientes. El tema es, entonces, ¿cómo podemos pensar? ¿Por qué hacen eso los pacientes y qué pasa después? claro, Porque primero que no está aprobado para autodiagnóstico, es simplemente información general orientada hacia el paciente. sí. ¿Qué pasa con esto? El riesgo es que se quede ahí y que el paciente no vaya a consulta médica y se tarde en diagnosticar. Y en ese tiempo, en esa ventana de tiempo que no se diagnosticó cualquier tipo de patología, Ujú. el paciente empeore. Retrase una consulta Retrase una médica consulta por la médica inteligencia artificial. o se la quiera reemplazar, Claro. ¿no? Entre esos, muchísimas cosas. Ahora, yo lo que hice cuando vos me dijiste el tema es preguntarle al chat GPT qué opinaba Ah, de él mismo. Y te traje todas las respuestas que él mismo me dio. ¿ah, sí? Están muy interesantes. Y llegamos a la conclusión con el chat GPT que opina lo mismo que yo. Incluso, mira, ¿por qué es que las personas recurren a él? Él dice de sí mismo, por la rapidez, lo anónima que es la consulta, Anonimato, claro. la contención instantánea, o sea, habla de inmediatez, Sí, contención instantánea, necesidad de comunicar, necesidad de expresar, con la ilusión de que hay un otro detrás escuchando, claro, pero no lo hay. pero no lo hay. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hace el chat GPT? Simplemente asociar toda la información y sacar una conclusión con los sesgos. ¿Por qué? Claro, es la información que vos le Es la das, pero no es información, toda tu ahí información a está, lo mejor. es la información que llega, que él puede sacar de todo lo que le llega a él, de todos Ujú. los sitios médicos incluso, pero ¿qué pasa? No está autorizado para hacer un diagnóstico, que el mismo Claro, ChatGPT lo dice, no estoy autorizado para hacer un diagnóstico, no estoy autorizado para reemplazar a un ser humano, no está autorizado para reemplazar lo que se dice la relación terapéutica, el claro, lenguaje no verbal, que lo hablamos muchas veces acá. es cierto. Los médicos no escuchamos solamente al paciente, sino que también el lenguaje no verbal.
que mucho de eso se pierde en las entrevistas por videollamada. Ujú. O sea, el lenguaje corporal, de cómo el paciente entra, la semiología, de ver al paciente, a ver cómo entra. Ya nosotros nos criamos en la vieja escuela, ¿no? Que era así, Sí, sí, porque también está si se arregló para ir a la todo, consulta, todo. su estado de higiene, cómo Desde la está calzado, todo, predisposición, sí, cuáles son las exactamente. creencias que ya tenía sobre Ujú. esto, cuánto le pasó, también lo interpersonal, qué feeling, como dicen los chicos, ¿no? ¿Qué sentimiento tengo, ¿no? ¿Cuál es la Ujú. transferencia de ese paciente? ¿Cuál es la contratransferencia? ¿Qué siento yo con respecto al paciente? Si siento que el paciente quiere realmente mejorarse, si siento que no quiere mejorarse, si hay un rechazo, si sabe, tiene información, si es negador de lo que le está pasando. Bueno, todo eso, y no solamente en salud mental, sino cualquier otra patología, Sí, es lo que el chat GPT solito te dice: yo no estoy capacitado para lo interpersonal. No estoy autorizado mirá para hacer vos. diagnóstico. Él mismo lo dice, ¿sí? ¿Ves? Mira, los peligros son de postergar la ayuda profesional, de un diagnóstico incorrecto, porque el paciente Sí. puede llegar a autodiagnosticarse de forma incorrecta, Ujú. obviamente, y demorar el tratamiento y quedarse, ¿qué? Confundido. ¿Qué es lo que me pasa? Un paciente puede tener tendencias de miedo a enfermarse. ¡Ay, tengo cáncer! ¡Ay, tengo Sí, esto! ¡Ay, sí, que por estoy supuesto. volviéndome loco! ¿No? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Sin la orientación de un profesional humano, Ujú. y hasta hoy, aunque parezca mentira, no podemos hacer un diagnóstico. No se puede prescindir de un ser humano. Y la gente que lo usa, ¿vos qué opinión tenés? ¿Lo usa como para adelantar una consulta? ¿Lo usa y después va a hacer una consulta? ¿Lo usa como una orientación? Depende de quién, depende de la edad también. Muchos lo usan porque necesitan ya la inmediatez, ¿no? Como toda Ujú. la inmediatez de la juventud, de la adolescencia, en donde ya quiero esto y no profundizo, me quedo con lo que me dice el chat. Claro, Depende de qué es lo que estoy buscando, depende de que si acepto eso o no, si hay una negación. Ah, bueno, es verdad, yo no tengo esto. Porque muchas de las respuestas del chat las da en función de lo que yo les voy preguntando. Y el otro claro, sesgo es de qué manera se lo pregunto. claro. Porque si yo le pregunto algo, y eso está investigado, sesgado, ¿qué quiere decir sesgado? Con una cierta, bueno, pero entonces yo no tengo esto, no, puede ser que no, o sea, o yo tengo esto, y sí, al final terminás con un diagnóstico que creías y que ya venías escuchando. Por eso el sobrediagnóstico, por ejemplo, de déficit de atención, el sobrediagnóstico de otro tipo de patologías, de trastorno de ansiedad generalizada, o que te dicen yo tengo un trastorno, ya te vienen con diagnóstico, yo tengo un trastorno de apego ansioso. Ah, bueno, muy bien. Ah, Eh, ya el Ya paciente te viene a la vienen, consulta así. claro. Entonces, bueno, empecemos de cero. A ver, vamos a ver cómo... eh, el riesgo es ese, que ya el paciente viene con un autodiagnóstico y se pone el mismo la etiqueta y capaz que nada que ver. Y es difícil con un paciente que viene así, hacerle entender que o no tiene esa enfermedad o hay que encararlo de otra forma. Dentro de salud mental hablamos, Sí, dentro de salud mental depende de la personalidad del paciente. claro, Porque un paciente que ya concurre a una entrevista quiere decir que está pidiendo ayuda. claro. Pero hay que ver si el paciente realmente quiere recibirla. ¿Por qué? Porque nos meteríamos en un... A ver, para hacer algo bien, bien sencillo, para hablar bien sencillo, a veces se consulta para verificar que uno tiene razón de que está todo bien. Mm, Y ahí hablamos de negación, o claro. hablamos de evitación, y cuando uno empieza a trabajar esos temas, el paciente se enoja con el terapeuta. Bueno, es todo un tema. Claro, cuando no me dice lo que yo quiero Cuando escuchar, no me me dice, enojo. y en cambio el doctor Google o el chat GPT generalmente nos dice lo que queremos escuchar. Porque hay una forma en la cual preguntamos, no te olvides que Que lo inconscientemente podemos inducimos, inducirlo, claro. en la cual preguntamos que al final termina dándonos la razón. Es como si le dijésemos, decime cosas lindas. Sí, Y bueno, sí, 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 háblame bien de mí. a cualquiera lo invito a que le pregunte al ChatGPT eso, ¿no? Háblame bien de mí, decime cosas lindas, levantame el ánimo. Y te va a decir hermosa. Y sí, y otra cosa que
El paciente que no está dentro del gremio médico, ¿no? No le cuenta, son sus antecedentes Obvio. personales, si tiene una enfermedad de base, si sus padres han tenido algo, qué medicación está tomando, Nada de lo que se todos tiene en datos cuenta, nada importantísimos. de lo que se tiene en cuenta para una historia clínica Ujú, formal, ¿no? O sea, como profesionales sabemos que la historia clínica incluye no solamente el estado actual, o sea, lo que el paciente siente en el momento, sino el motivo de consulta, los antecedentes propios, los antecedentes familiares, los antecedentes personales y de otros momentos de su vida. Todo tenemos claro. en cuenta. Y eso el ChatGPT no lo tiene en cuenta. Simplemente dice, a ver, imaginemos, es un ordenador, o sea, analiza todo lo que, las palabras que nosotros le dimos y de ahí busca información y hace un resumen. Claro. Así que vos decís que esto lo hacen mucho los adolescentes, que edad difícil también, porque muchas veces son edades que necesitan ayuda. A lo mejor necesitan ayuda de los padres y no lo hablan con los padres, que no necesitan una ayuda profesional directamente. O les da vergüenza, porque no te olvides que esto generalmente se hace en soledad, muchas Ujú, veces en el anonimato, temas tabú. Pueden ser temas sexuales, temas de pareja, temas de sentimientos, de personalidad. Bueno, temas que con otras personas no se animarían a tocarlos. Aparte de la inmediatez que habíamos dicho, también sí, gratuidad, o sí, sea, es claro. gratuito, no tiene que Sí. pagar, No tiene costo no tiene ni tiene costo, que pedir un turno que se lo den de acá tal cual. a 2 Y semanas. también el tema del temor a ser juzgado, ¿no? O sea, Totalmente, bueno, esto le pregunto lo que quiero y me va a contestar, y le totalmente. uso el lenguaje que quiero y me Ujú. contesta. Y bueno, fíjate que es como un juego. Yo tiro esta información y me devuelven. Es como un ping-pong, o sea, como un juego de pelota, pero Sí, no pero es que un no es un diagnóstico. diagnóstico y puede ser muy peligroso. Muy Vamos peligroso. a una muy breve tanda y ¿Cómo no? seguimos hablando de este tema, Sí. Marita. Vamos a una brevísima tanda y volvemos con la doctora María Rosa Ceballos hablando de la inteligencia artificial y la salud mental. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas.
Bienvenidos al segundo bloque a la vista. Estamos con la doctora María Rosa Ceballos hablando de un tema muy interesante, la inteligencia artificial y cómo la usamos para analizar nuestros conflictos personales. Lo que antes directamente pedíamos un turno con un psicólogo, con un psiquiatra. Y eso nos ayuda, nos entorpece. Gracias, Marita, por quedarte. Estábamos hablando de este tema que sí es sumamente interesante y te cuento lo que hizo un paciente que recibí yo. Me dijo que había hecho una consulta por algo que me consultaba a mí con otro profesional antes y que el otro profesional le empezó a explicar la patología que tenía, por lo que me decía muy bien explicado, pero que para él era muy maestrito ciruela y que él ya lo había investigado y ya sabía hasta el nombre del perro del profesional. Yo me quedé con la boca abierta porque digo, antes uno se sentía que estaba dando un examen más o menos porque los pacientes habían estudiado todo en Doctor Google antes de venir, ¿no? Y ahora se creen que tienen una herramienta más poderosa. Bueno, eso te habla más del paciente, ¿no? Que del médico y de las herramientas. Justamente vos dijiste Ujú. herramienta. Es una herramienta. Como toda herramienta, sirve para hacer el bien o para hacer el mal, ¿no? Pero fíjate, lo que vos me acabas de decir es lo que nosotros llamamos rasgos paranoides. Y no sabemos si es una paranoia. No me quiero meter en cosas, en Por diagnósticos, ni me supuesto. quiero meter en vocabulario difícil para hablar algo sencillo, como es nuestra costumbre. Con eso, si me cuentan eso, ya sé más del paciente. El tema es que estamos expuestos, todos estamos expuestos. Ujú. Y si vos pensás bien, la mayoría de la gente antes de hacer algo, comprar algo, ir a algún lugar y googlea, como dicen, voy a googlearlo, a ver quién es este, quién es esta, dónde está, ¿Qué ¿no? referencias ¿Qué referencias tiene? tiene? Sí, Porque cada vez sospechamos o bueno, o queremos saber un poco más, no queremos perder tiempo y otra vez volvemos a la inmediatez, los datos están ahí, los tomo, los dejo, los descarto. Pero tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de las cosas que hay en Internet pueden ser mentiras, pueden ser sí, falsas. sí. Si no es un sitio como PubMed, Si no es un puede, set, sí, claro, si no es un sitio que esté con un respaldo certificado con científico, un sí. respaldo científico y también las referencias personales y también lamentablemente a los profesionales. De hecho, uno conoce referencias personales construidas, ¿no? De ciertos profesionales que se presentan como grandes maestros y sin embargo uno los conoce a lo mejor que fueron alumnos de uno o Mm, que es porque cierto. no se nombran, ¿no? O que realmente empezaron recién, ¿no? Y la gente dice, ah, este hombre es grande, sabe, tiene, esta mujer es grande, tiene mucha experiencia y resulta que no es así. No, que empezó de grande simplemente. No digamos falsos médicos, sino que hay No, gente que, bueno, es muy sin escrúpulos. Y eso también la gente no lo sabe. Entonces, creo que esto apunta a qué encontramos también en Internet. No sí, es solamente en como, el chat, como los chicos que se creen que la vida de Instagram del amigo es es la mejor real, y es la real. tal Ujú, cual. Lo que uno postea no es la verdad, ¿no? Es ujú. la típica foto de que está triste, que yo, se pone todo divino para la selfie y se postea. Pero la realidad pasa por otro lado. Por eso es que tenemos también tantos casos hablando de esto, de las enfermedades no diagnosticadas, sobre todo en salud mental, en donde a lo mejor tenemos un Instagram o ¿cómo es esto que usan los jóvenes? TikTok o TikTok. lo que sea, o sea, las redes, figura una persona muy alegre, muy feliz, que está muy bien, y sin embargo después encontramos suicidios, que es otro de los riesgos, ¿no? Ujú, De la tardanza en el diagnóstico. Puede ser que la persona esté comenzando una etapa depresiva en su vida y que no sea sí, diagnosticada, o que sea un trastorno bipolar, por ejemplo, que está también sobrediagnosticado, o que crea que tiene un trastorno bipolar y no lo tiene. Entonces hay, por ejemplo, siempre y cuando sea información, porque el mismo ChatGPT te dice que él está autorizado a acompañar la información que el médico da, no a diagnosticar, sino a acompañar o educar.
¿Qué sería educar? Bueno, como información, buscar información. Por ejemplo, el área de drogas. Yo muchas veces le digo a los jóvenes, bueno, busquen en tal lugar información sobre drogas, sobre consumo, sobre riesgos y sobre lo que va a pasar. Entonces, el saber más, que antes hubiese sido algo tabú, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender de drogas? Sí, desmistifiquémoslos. Claro. Está comprobado que cuanto más se desmistifica un tema, menos se usa. ¿Por qué? Porque no es un tema tabú. Si uno le prohíbe el tema, bueno, va y a ver qué pasó. Lo quiere, o sea, quiere Sí, averiguar, conocer averiguar, por pero otro por otro lado. lado. Sí, En cambio, si es un lugar serio en donde se utilice para divulgar los riesgos, las consecuencias, todo eso, y se pueda dialogar con un adulto responsable o un profesional, ahí se puede pesquisar enseguida si hay algún problema de salud, como ser un consumo, por qué consume, ¿no? Si hay una depresión, si hay una ansiedad, si ujú, hay un conflicto que no esté siendo resuelto en el área de salud, ¿no? Si hay algún otro tipo de enfermedad. Bueno, ahí se pesquisa rápidamente, pero si no está la patita de la consulta con el claro. profesional, y esto también lo tienen que saber los padres si hablamos de menores, porque si los padres no están presentes para escuchar qué está pasando con mi hijo, por qué está actuando quizás extraño, qué está buscando, no preguntar directamente, pero bueno, hay ciertas estrategias, oír, escuchar, ver, oler, ¿no? Como antes cuando los chicos venían de bailar y uno se quedaba hasta a lo mejor hasta la madrugada para olerlos. Y eso no es que son padres molestos o paranoicos, es un padre presente. Totalmente. Y a propósito de eso, creo que ya lo dije en otra entrevista que hablábamos de adolescentes, no conocí montones de pacientes que he visto jóvenes que ninguno se queje de un padre presente, padre o Mm. madre. Sí, de padres o madres ausentes, pero de padre o madre que sean así molestos, como yo, ay, mamá es una hincha, Es una hincha, sí. me vuelve, me dice que, bueno, chao, hijito, no me quedo tranquila hasta que llegues. Eso es como que soy valioso. Pero Mira, los que más problemas tuvieron fueron los que no lo tuvieron. O sea, pueden protestar, pero después vuelven. claro. Marita, y con respecto a la inteligencia artificial, ¿te ha pasado o has tenido consultas de pacientes que han empezado a tomar una medicación que la tuvieron al alcance en algún momento? De automedicación y no, yo creo que tengo esto porque lo busqué y a muchos vienen como diciendo, yo lo busqué, no soy un ignorante, y Ujú. mi vecina tenía o mi familiar tenía y le presté uno, prestó uno y sí, Sí, o mi abuelo tenía y ya no lo usaba más. bueno, es un tema, porque Ujú. después hay medicaciones que se instalan, pero después no se pueden sacar fácilmente. O esas medicaciones cubren otro tipo de cuadros o pueden desatar otro cuadro. ¿No? Claro. Puede ser la causa de que se desate otro tipo de cuadros y el paciente no lo sabe. No, y qué difícil, ¿no? Qué difícil. Nosotros no tenemos hijos adolescentes, pero qué difícil para el que tiene hijos adolescentes o que están terminando En la esta época, primaria, esta época donde tienen la tecnología tan al alcance y que incluso le damos un teléfono como para decir, bueno, te llamo y sé dónde estás o te sigo con el teléfono, y eso mismo nos puede estar jugando en contra, ¿no? siempre y cuando haya diálogo, aunque los chicos adolescentes hagan como que no escuchan, que les entra por un Ujú. oído y les sale por el otro, escuchan. O sea, todo lo que uno diga, Algo siempre y queda, cuando vean que uno lo hace, porque las palabras no sirven si no va acompañado de lo que uno hace, porque los hijos miran, claro. no escuchan, o sea, escuchan, pero son de juzgar. A ver, te pruebo. Si uno está todo el día así, y hola, ¿qué tal? Ahí tenés la comida, Sí, van a hacer lo van mismo, a hacer lo mismo. claro. O Sí. sea, hay una frase muy antigua que decía que tu sí sea sí, tu no sea no. Ujú. Que cuando yo digo un sí, que algo es así, y lo sostenga y lo haga, me comporte así, Acorde, sí, acorde. Y si yo digo no, eso la verdad que no conviene y que yo tampoco lo haga.
Claro, Eso es lo sí. más difícil de ser padre. Sí, decirle que no fume y fumar, Claro, las contradicciones. pedirle que lea y no leer. Sí, es cierto, el ejemplo es lo que mejor prende siempre. Y entonces, como para un consejo para los padres que nos están mirando con respecto a esto, chequear más, estar más atentos. Escuchar más, ¿no? Ujú. Estar un poquito presentes, si no se puede, bueno, estar en el momento que se está, estar. No gritar, no protestar en lo posible, pero explicar, hablar cómo estás, qué te pasa. Seguramente va a encontrar una evasiva, pero estar. Ellos se van fijando que uno está, ¿no? Quizás hay distintos tipos de amor. Está el Ujú. amor dador, o sea, quizás compartir, el amor de compartir, compartiendo algo, compartiendo una comida, que es tan importante, una comida al día compartir. Y si Sí, no se puede, bueno, una comida aunque sea el fin de semana, claro. y ahí proponer el juego de, bueno, dejamos los celulares, los apagamos. Y bueno, al principio protestarán, pero después, y cambiarlo por algo, ¿cómo estás? ¿Cómo te Sí, sentís? sí, hacerlos todos. Hacerlos todos, Sí. eso, todos. Muchas Jugamos todos, estamos gracias. todos en lo mismo, Es cierto. pertenecemos. Ujú. Y estamos juntos en esto. Es lo contrario a estar solo. Ujú. Y la soledad es lo que fomenta también la búsqueda de otras cosas. Sí, de hablar con una máquina. Tal cual. Gracias, Marita, muchísimas Gracias a vos. gracias. Nos despedimos de la doctora María Rosa Ceballos, médica psiquiatra, con este tema que, reitero, muy interesante, y sabiendo que la tecnología va a seguir avanzando, pero que siempre es necesario tener el humano del otro lado, que en un principio puede ser tu papá, tu mamá, el familiar que tengas al lado, y la consulta médica si es necesaria. Nos vemos el próximo martes aquí en Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.